Hola, hoy en Dormibosque les traemos un pequeño recopilado de todos los cuentos que llevamos contados hasta ahora. Que alguien mueva esa sandía. En la gran bañera del bosque vivían cientos de pequeños insectos y bichitos. Era una simple bañera abandonada, pero resultaba un lugar perfecto para vivir, donde solo había que tener cuidado con el desagüe de la bañera para que no quedara obstruido y una lluvia inoportuna los hiciera morir ahogados. Por eso, los forzudos escarabajos eran los encargados de vigilar el desagüe. Pero una mañana, el desagüe amaneció taponado por una enorme sandía. ¡Qué tragedia! Era una fruta tan grande que ni el escarabajo más grande, ni los 5 escarabajos más grandes, ni siquiera todos los escarabajos juntos pudieron apartarla de allí. Los insectos más fuertes pusieron toda su energía en la tarea, pero no consiguieron nada. Los más listos aplicaron su inteligencia a encontrar soluciones, y tampoco tuvieron éxito. Finalmente, los más sabios comenzaron a organizar la huida. Y en medio de tantas penas, una ridícula hormiga extranjera se atrevió a decir que si le dejaban llevarse la sandía. ¡Qué graciosilla! Hicieron falta muchos insectos para calmar a los escarabajos e impedir que aplastaran a la chistosa hormiguita. Pero resultó que la hormiga no estaba bromeando, porque al final del día apareció acompañada por miles y miles de compañeras. Y en perfecto orden, cada una se acercó a la sandía, mordió su trocito y se lo llevó por donde había venido. «Pero si así no avanzas nada», le dijo un saltamontes a una hormiga que paró por un segundo a descansar. «La sandía está igual ahora que antes de que tomaras tu trocito». «Seguro», respondió con un extraño acento, como si nunca lo hubiera pensado, y sin darle más importancia retomó su marcha. Pero algo debió hacer aquel trocito, porque solo unos días después no quedaba ni rastro de la gran sandía. Y desde entonces, muchas de las tareas más pesadas en la gran bañera se convirtieron en pequeñas, diminutas tareas que se hacían mejor poquito a poco. El hipopótamo cantor. Érase una vez un hipopótamo que vivía en un río, junto a un gran árbol solitario. Un día anidó un pájaro en el árbol, y los cantos y el volar del pájaro despertaron en el hipopótamo tanta envidia que no podía pensar en otra cosa, lamentándose diariamente por ser un hipopótamo. A pesar de las palabras del pájaro que le contaba la suerte que tenía de ser tan grande y nadar tan bien. Finalmente se animó a salir del río dispuesto a subir al árbol, encaramarse en una rama y ponerse a cantar. Pero al intentar subir al árbol, comprobó que no tenía alas, ni garras para trepar, ni podía saltar, y al ver que no conseguía su objetivo, se lanzó rabioso a dar golpes al árbol hasta que lo derrumbó. Entonces, triunfante, se puso sobre las hojas del suelo y comenzó a cantar. Pero los hipopótamos tampoco pueden cantar, así que de su boca salieron horrorosos sonidos, y todos los animales acudieron a burlarse del hipopótamo envidioso que cantaba posado en una rama de un árbol que estaba en el suelo. Y pasó tanta vergüenza que decidió no volver a lamentarse el hipopótamo, y arrepentido por haber derribado el árbol, dedicó toda su fuerza a volver a levantarlo, replantarlo y cuidarlo hasta que se recuperó totalmente. El árbol gruñón. El árbol gruñón, aunque era el más grande del bosque y no necesitaba de su sombra para nada, nunca la compartía con ninguno de los animales, y no les dejaba sentarse cerca. Un año, el otoño y el invierno fueron terribles, y el árbol sin sus hojas iba a morir helado. Una niña que había ido ese invierno a vivir con su abuelita, descubrió al árbol tiritando y fue por una gran bufanda para abrigarlo. El espíritu del bosque se le apareció y le contó por qué aquel árbol estaba tan solo y nadie le ayudaba. Pero a pesar de todo, la niña decidió abrigarlo. La primavera siguiente, el árbol había aprendido de la generosidad de la niña, y cuando ésta se sentó junto a su tronco, le dio la mejor de las sombras.
El espíritu del bosque lo vio y fue a contarlo a todos los animales, que a partir de aquel año pudieron tener siempre la mejor sombra, porque el árbol aprendió que con seres generosos y amables el mundo era un lugar mucho mejor para vivir. Buenas noches.